Y voy a ser host a Jonah porque él explica primero. Es la sesión 4, ¿verdad? Efectivamente, compañero. A ver, y luego es aquí.
Buenas tardes, bienvenidos los que se encuentran en sesión. Les recuerdo que estamos ya en la cuarta sesión, penúltima del taller. Voy a esperar un momento, un poquito más a que se unan más personas. Por el momento somos 10 en la sesión, pero sí voy a compartir una de las cosas que se estuvieron platicando en el grupo de WhatsApp. Una participante nos pidió que si podíamos poner algunos ejercicios de práctica. Entonces, por el momento, con lo que llevamos hasta ahorita, tengo 4 proposiciones. Se las hice llegar ya al grupo, me parece. Si no, entonces en un momento se los envío. Sí, ya está. Es una presentación pequeña. Y los ejercicios son los siguientes, los presento y los explico un poco. El número 1, tenemos práctica con puertos de entradas y salidas digitales. En una placa de pruebas, colocar un interruptor en la configuración que deseen. Si recuerdan, envié al grupo un video en YouTube también, me parece de 11-10 minutos, en donde tenemos 3 diferentes interruptores, botones, como queramos llamarle, formas de entrada digital y 4 configuraciones diferentes en las que los podemos usar. El interruptor, el switch de color rojo y el interruptor deslizante, solo mostré una forma en la que pueden ser usados, pero el pulsador sí de 2 maneras. Entonces ustedes van a elegir la que deseen, cualquiera sirve. De tal manera que cuando el interruptor o pulsador no se encuentra activado o presionado, se encienda un LED de color azul. El azul el color es optativo, pero tenemos un LED de color azul, entonces va a parpadear. Ahora, cuando nosotros activemos el interruptor o presionemos el pulsador, entonces ya no va a ser el LED azul el que va a parpadear, sino el LED amarillo. Sin embargo, la diferencia está en que el LED azul va a parpadear un segundo arriba, un segundo abajo, un segundo encendido, un segundo apagado. Sin embargo, cuando yo presione el pulsador o active el interruptor, el LED de color amarillo va a parpadear, pero va a estar 2 segundos encendido y medio segundo apagado. Y lo va a hacer mientras yo esté pulsando o esté activando el interruptor. Ese es un ejercicio. El siguiente ejercicio también es con los puertos de entradas y salidas digitales. Tenemos que colocar en una placa de pruebas 3 pulsadores. Esto sí es necesario que sean pulsadores porque los interruptores nosotros los podemos dejar en una posición, pero ahorita me interesa que solo pueda oprimir uno al mismo tiempo, ya no activar, por ejemplo, 2 o los 3, que eso podría hacerlo con los interruptores. En este caso no me interesa hacer eso, me interesan los pulsadores porque solo puedo presionar, en la simulación solo puedo presionar uno. Claro que en físico podríamos intentar presionar los botones al mismo tiempo, pero no es el objetivo de la práctica. El objetivo de la práctica es que con los botones yo seleccione qué secuencia quiero que se muestren en una serie de LEDs. Entonces vamos a colocar 7 LED seguidos. Entonces dice que cuando yo presione el primero de los pulsadores vamos a tener esta secuencia. Va a encender el primero, el del centro, perdón, no el primero, el del centro. Seguido de ello, con el tiempo que ustedes quieran darle, pueden ser un tiempo muy corto para que se aprecie muy rápido la secuencia o un tiempo muy largo para que tengamos tiempo de ver cómo cambia. El tiempo es irrelevante esa consideración, pero sí que el primero, el del medio, perdón, va a ser el que se encienda primero. Y luego, pasado ese intervalo que nosotros vamos a colocar, se prenden luego los que están hacia los lados. De tal manera que vemos en estos 7 LED que vamos a poner como si la señal se fuera abriendo. Y esta es la secuencia que sigue. Se va a repetir mientras el pulsador 1 esté accionado.
Ahora, si yo dejo de presionar el 1 y es el número 2 el que presiono, la secuencia va a ser al revés. Ya no va a empezar desde el principio, va a empezar desde afuera. Desde afuera y va a ir, eh, se van a ir recorriendo los LEDs hacia el centro. Entonces en el primero tenemos una secuencia que parece que se origina en el centro de la señal y se van recorriendo los LED. En este caso va a ser ahora de hacia afuera hacia adentro. Esa es la secuencia que quiero conseguir. Después, si yo dejo de presionar el número 2 y es el número 3 el que presiono, la secuencia va a estar apagado el primero, encendido el segundo, apagado, apagado, encendido. Cuando pase ese lapso de tiempo que nosotros vamos a colocar, ahora va a ser al revés. Los que estaban encendidos se van a apagar y los que estaban apagados se van a encender. Y por último, si no tenemos presionado ninguno de los tres botones, pulsadores, entonces no va a hacer ninguna secuencia al programa. Todos los LED van a permanecer apagados. Ese es el ejercicio número 2 propuesto. Ustedes pueden realizarlos todos si gustan o el que guste. Tenemos otra igual, una práctica con los puertos y entradas y salidas digitales, perdón. Esta práctica lo que vamos a hacer es retomar el del semáforo. El del semáforo, el video yo ya lo subí al grupo. Está en YouTube, pueden acceder a él con la liga. Solo que vamos a hacer un cambio. El cambio radica en que ahora vamos a tratar de hacer la simulación lo más real a como lo tenemos nosotros en las calles. Se dan cuenta, se enciende el semáforo de color verde y pasado un tiempo empieza a parpadear. No tarda mucho el parpadeo del verde que cambia al amarillo. El amarillo se mantiene poco tiempo y ahora sí pasa al rojo. Bueno, al menos es lo que me gustaría pensar, ¿no? Así es como aquí en México son los semáforos. Em, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que esos últimos segundos, duraba 10 el verde, ahora va a durar 7 segundos encendido normalmente, aquí está. Y esos últimos 3 segundos que le faltan para los 10 va a parpadear. Entonces medio segundo va a estar apagado, medio segundo va a estar encendido, medio segundo apagado, medio segundo encendido. Así hasta que complete esos 3 segundos. Seguido de ello, pues ya se va a cambiar ahora sí al amarillo como lo teníamos y después al rojo. Nada de eso cambia. Lo único que cambia es que en lugar de los 10 segundos, vamos a hacer eso. 7 normal y 3 segundos con el parpadeo. Es el único cambio que vamos a hacer. Y se aconseja que, bueno, si no han visto el video del semáforo o no lo tienen como está ahí en la práctica, si quieren evitarse llegar hasta ese punto y únicamente hacer la corrección que es esta, que es para lo que está dirigida la práctica, pues vean el ejercicio del semáforo y lo vayan realizando. El segundo, mostré dos ejemplos diferentes en los que podíamos darle solución. El segundo es el que más les va a servir para hacerlo. Pueden hacerlo aún con el primer ejemplo, pero ahí habría que colocar muchas más condiciones porque tenemos que encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar el verde. Sin embargo, con el segundo ejemplo ya es más fácil hacer esa corrección, pero pueden tomar el que quieran o pueden hacerlo por su propia cuenta también. Y por último tenemos una práctica, pero esta ya es con entradas y salidas analógicas, lo que estuvimos trabajando ayer. Los videos de solución de la práctica ya lo subí hace unas horas. Ya está el cómo debió haber quedado el control de la velocidad del motor con los indicadores luminosos. Y también están ejemplos vistos en clase, entonces se pueden apoyar con esos videos para hacer esto. Y esta práctica también vamos a tomar el modelo del ejercicio resuelto del termómetro. En el video tengo un ejercicio donde trabajé con un termómetro y lo ajustamos para que un ventilador funcionara si estamos de 0 a 40 grados centígrados. Si fuera de ahí no funcionaba el motor.
Los invito a verlo para que no se pierdan de toda la explicación. Pero lo que vamos a hacer con ese mismo ejercicio es un cambio. Ese cambio radica en que cuando nosotros leemos una temperatura mayor a 27 grados, entonces el motor se va a encender y el motor va a simular un ventilador. Cuando ya está a 27 grados, bueno, probablemente ya requerimos del ventilador para no sentir calor. Y mientras la temperatura no supere esos 27 grados, pues el motor no se puede encender, debe de estar apagado en todo momento. Para el control de la velocidad del motor, ya no lo vamos a hacer como está en el ejercicio. Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a tener solo dos velocidades, como si se tratara de un ventilador de casa. Hay algunos que tienen más velocidades, pero vamos a suponer que este solo tiene dos velocidades cuando está encendido. Velocidad baja y velocidad alta. Entonces, una vez que se enciende, pasado esos 27 grados que detecta el termómetro, se enciende el motor, el ventilador, y entonces yo puedo elegir hasta ese momento si quiero la velocidad baja y la velocidad alta. Esto lo voy a poder hacer con un interruptor. Puede ser cualquier interruptor, pero de preferencia un interruptor deslizante. Entonces, si yo no activo el interruptor, voy a tener la velocidad baja. Entonces, ustedes pueden poner un parámetro. Yo estoy proponiendo aquí, por ejemplo, 2000 revoluciones. Hay que ver en qué punto, en qué número del 0 al 255 que nosotros enviamos en las salidas PWM hacia el motor. Podemos enviar números de 0 a 255. Hay que ver con qué número, por ejemplo, conseguimos 2000 revoluciones por minuto. Es un aproximado, no tiene que ser forzosamente ese número. Ustedes lo pueden elegir, pero sí que ese sea como el parámetro que ustedes seleccionen. Entonces, cuando yo no estoy presionando el pulsador o tengo el interruptor en la velocidad baja, pues voy a querer que se ponga justamente esa velocidad del motor. Sin embargo, si yo ya acciono ese botón, entonces ya quiero que me entregue la velocidad máxima, que son 255 en número que le tenemos que enviar al motor. Y bueno, esa sería una corrección. Si quieren hacer aún todavía un poco más, entonces colocan dos LED de color rojo, que sería como lo que tenemos en un ventilador. Hay algunos que tienen unos indicadores luminosos. Entonces, si el motor está apagado, si el ventilador está apagado, entonces no vamos a ver ninguno encendido. Si está encendido y está en la velocidad media, pues entonces encenderemos un LED. Y si está en la velocidad máxima, pues los dos LED los vamos a encender. Esos son los ejercicios propuestos y ya los envié al grupo. Y pues aquí los tienen, por si quieren practicar, ah, o eso ya es a consideración de cada quien. Están ahí por si les sirve de algo. Entonces, de nada. Em, Somos 12, todavía faltan personas, pero dado que ya son las 5:23, eh, entonces voy a empezar ya con la sesión, si les parece. De todos modos está grabado y aquellas personas que se hayan perdido de la primera parte de la explicación, bueno, pues accediendo al video, con eso ya van a recuperar eso. Entonces voy a empezar. El día de hoy lo que vamos a ver es el uso de una pantalla LCD y el uso de un piezo, de un speaker, de un buzzer. Se le puede conocer de cualquiera de esas maneras. Mi compañero Alan les va a presentar el speaker y yo voy a empezar con la pantalla LCD. Para ello, eh, consideré necesario una pequeña presentación. Y esta es la pantalla LCD. Si aquellas personas que estén trabajando con materiales físicos, si la tienen, pues qué mejor. Y si no, pues también está el simulador. Sí hay que dejar en claro que hay algunos
modelos de pantalla LCD que no tienen los pines. Espera un momento que mi barra de tareas no desaparece. Ya está. Les comentaba que hay algunas pantallas LCD que estos pines de aquí no cuentan con los pines, solo con los orificios. Para ello hay que comprar los pines para soldarlos y poderlos introducir en la placa de pruebas. En mi caso yo tengo una pantalla LCD 16x2. Esa tiene los pines. Entonces, si ustedes, el que tiene los pines, bueno, pues va a funcionar sin ningún problema. Si no los tiene, habrá que soldarlos. Y ahora sí, la pantalla que tenemos es una como esta. Se llama 16x2 porque nosotros tenemos 16 columnas en donde en cada columna vamos a tener dos filas. Estos cuadritos que nosotros vemos aquí es en donde nosotros vamos a representar caracteres. Y bueno, como en casi todos los elementos, empezamos a contar desde el número 0. Entonces tenemos 16 columnas, pero a la primera la llamamos 0, a la siguiente 1 y así hasta 15. Esta última columna sería la columna número 15. Y lo mismo para las filas. La primera fila es la fila número 0 y la siguiente es la número 1. Esto es muy importante porque más adelante con unas funciones nosotros vamos a decir desde dónde empezar a hacer el texto o en dónde colocar el texto, un carácter que nosotros queramos y vamos a tener que asignar esa posición donde vamos a empezar a escribir. Y cada uno de esos cuadritos que les mencionaba, cada uno de estos viene siendo esto. Tienen 5 por 8 píxeles. Entonces tenemos 40 píxeles en cada cuadrito para desplegar un carácter. No todos los caracteres son aceptados, pero sí las letras y los números. Ahora nosotros también podemos crear nuestros propios caracteres. Tal vez queremos una carita como esta. Obviamente no la tenemos para ponerla directamente desde el teclado. Habrá que crearla. Una persona, cualquier forma que ustedes quieran poner dentro de estos cuadros de 5 por 8 píxeles, nosotros los podemos crear. En uno de los primeros ejemplos vamos a crear uno. Y estos son los pins. El primer pin es el BSS. El segundo pin es el BDD. Esto es tierra y alimentación de la pantalla que tenemos. El BE o B0 es el contraste. Nosotros en este pin de aquí, que es el tercero, podemos controlar el contraste de la pantalla para que brille más o menos y podamos ver lo que tenemos dentro de la pantalla. RS controla qué parte de la memoria de la pantalla. Esta pantalla tiene una memoria detrás de esta placa verde. Y controla en qué parte de esa memoria se están escribiendo los datos que nosotros vamos a ingresar. RW es este de aquí. Nosotros configuramos precisamente esa R es de write, de read y la W de write. Entonces con esta configuramos si queremos escribir o queremos leer la pantalla. El EN, que es el siguiente, es el habilitador y tenemos 8 pines para los datos, que son del D0 al D7, y por último tenemos backlight positivo y negativo. Estos funcionan como los LED que nosotros colocamos. En los LED tenemos un ánodo y tenemos un cátodo. Bueno, la pantalla utiliza justamente esa lógica. Y ahora sí, la configuración. Veces, esto lo vamos a conectar a tierra siempre. Este BDD son 5 volts. Los vamos a conectar a 5 volts, a positivo, siempre. En este de contraste, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el brillo de la pantalla y para ello vamos a utilizar un potenciómetro. Con el potenciómetro podemos ajustar si queremos más o menos brillo. El RS lo vamos a mandar siempre al puerto número 2. Esto es importante porque vamos a configurarlo dentro del programa
vamos a utilizar funciones y hay que indicarle que el RS va a ser el 12. Internamente la pantalla va a saber qué hacer con esa información. Nosotros no nos vamos a preocupar de ello. El RW, si queremos escribir, pues vamos a ponerlo directamente en tierra. Entonces este RW siempre va a ir a tierra para que nosotros podamos escribir en la pantalla lo que queramos. El EN, el siguiente, el habilitador, ese va al puerto 11 también. Eso lo va a utilizar una función que va a saber qué realizar para representar el mensaje que nosotros queremos y nosotros no tenemos que preocuparnos de ello. Del D0 al D3, los primeros 4 datos los vamos a dejar vacíos. Estos no los vamos a ocupar. Solo vamos a ocupar los 4 que vienen más adelante, que es D4, D5, D6 y D7. Esto se utiliza como práctica común y sobre todo para ahorrar pines, porque el Arduino sí es que no, el Arduino 1 no tiene muchos. Y el D4 lo vamos a poner en el puerto 5, el D5 lo vamos a poner en el puerto 4, el 6 en el 3 y el 7 en el 2. Esto vamos a tratar de mantenerlo así siempre, porque precisamente vamos a hacer la configuración en el programa, de tal manera que el programa si necesita que nosotros iniciemos y configuremos estos datos así para que ya sepa qué es lo que tiene que hacer la pantalla para mostrar un mensaje que nosotros le digamos. Ahora backlight más 5, este va como si fuera nuestro LED, la terminal del ánodo va con una resistencia a la señal. Nosotros vamos a mandar esa resistencia, puede ser de 220 o de 330, lo vamos a mandar a 5 volts, siempre, este pin de aquí, y este último a tierra. Esta configuración es la más recomendada y la puse aquí para que les sirva de recordar siempre cómo es que vamos a configurar esta pantalla. Y bueno, vamos a ocupar también una librería. Esa librería es Liquid Crystal y la vamos a poner hasta arriba. Ahorita voy a mostrarles un ejemplo. Esta es la IDE de Arduino. Y para trabajar con una práctica en donde utilice Liquid Crystal o donde utilicen Liquid Crystal, es necesario incluir la librería. Esta librería tiene funciones que nos van a ayudar a hacer algunas tareas que, bueno, a nosotros realmente no nos concierne cómo es que las hace, pero sí utilizarlas. Y vamos a ocupar justamente este comando, asterisco, no, gato le decimos aquí en México, o hashtag, include, y esto de aquí, liquidcrystal.h. Pero si no tenemos nosotros si no tenemos la librería, entonces aquí también les dejé escrito cómo es que tenemos que incluirla. Nos vamos a ir aquí arriba en la parte de programa. Vamos a poner en incluir librería. Entonces aquí en incluir librería hay muchas librerías ya que están predeterminadas. Puede que ustedes tengan una diferente. Yo tengo aquí Liquid Crystal. Si yo no tuviera la librería, entonces lo que tengo que hacer es en administrar. Entonces me voy a administrar bibliotecas y me va a aparecer un recuadro. En este recuadro que está aquí, vamos a colocar aquí Liquid Crystal. Liquid Crystal. Y si ven, ya nos salen algunas opciones. Vamos a tomar la primera opción y le vamos a dar a instalar. A mí no me aparece porque ya está instalada, pero si ustedes no la tienen instalada, pues hay que darle aquí. Y una vez que la instalen, entonces sí ya van a poder poner este comando, ya van a funcionar todas las funciones de la librería. Sí, la IDE de Arduino se basa en lenguaje de programación C. Y bueno, nada más quería mostrarles en caso de que no tuvieran la librería, cómo agregarla. Ahora sí, ya vamos a empezar a trabajar. Y para ello voy a entrar a Tinkercad. Igual, voy a poner en el buscador Tinkercad.
Listo. Y me va a entrar esta. Entonces, en el apartado de circuitos, vamos a crear uno nuevo. Tenemos el espacio de trabajo en Tinkercad y aquí en componentes ponemos todos. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar una placa de pruebas. Esta vez voy a agarrar la grande porque la pantalla LCD me ocupa demasiado espacio. Entonces la placa pequeña pues no me sirve. Voy a colocar Arduino y lo primero siempre es colocar las fuentes. 5 volts, lo pongo rojo. Voy a poner tierra negro y voy a hacer un puenteo para que el riel positivo de aquí esté comunicado con el riel positivo de arriba y el riel negativo con el de abajo. Entonces de esta manera tengo el riel de abajo y el de arriba referenciado a la tierra a la tierra virtual del Arduino. Y voy a hacer lo mismo con la fuente de 5 volts. Y lo pongo de color rojo. Ahora sí, la pantalla LCD está aquí, está en el apartado de salida. Lo vamos a encontrar casi hasta el final, más bien al final. Arrastro la pantalla y es justamente esa, la de 16×2. Entonces voy a ponerla en cualquier lado que yo quiera. Los pines, si se dan cuenta, eh, se coinciden los de la placa con los que están acá. Es como si lo estuviéramos conectando. Voy a ponerla ahí y voy a hacerle zoom para que veamos cómo lo que les mencionaba hace un rato, cómo conectarlo. Lo primero es tierra. La primera siempre va a tierra. Entonces lo voy a poner en la tierra de acá arriba. Por eso hice el puenteo, para utilizar los de arriba, porque aquí abajo sí que tendría que cruzar los cables o hacer esfuerzo de más. El siguiente, potencia, este lo voy a utilizar con una resistencia. Puede ser de 220 o de 330. Esta vez voy a colocar una de 330. Y lo voy a poner en la fuente de 5 volts. Aquí a VCC. En la siguiente V0 es el contraste. Esta voy a utilizar un potenciómetro. Está al principio en la entrada. En el potenciómetro tenemos 3 pines. Terminal 1 y terminal 2. Esta es donde vamos a conectar tierra y fuente para hacer variar la resistencia interna. Y la señal que salga de esa variación está aquí en el Wiper. Entonces lo primero que hago es conectar el terminal 1 a tierra y los voy a poner de color negro. Voy a poner a tierra de aquí, que es este. Y voy a poner el terminal 2 hacia la fuente. Y el Wiper entonces ya va a el contraste, que es B0. Esta la voy a poner de otro color. Ahora tengo los siguientes pines, que es RS. Este dijimos, está aquí en la presentación. Va al pin número 12. Y vamos a tratar de mantenerlo así siempre. RS al puerto digital 12. Hoy no vamos a ir a ningún lado. ¿Viste? En clase. RS. Ah, qué bonito. Y entonces lo mando Pueden tocarse la gorda. al 12 de Arduino. Para la clase. Que le dé bombón de la Y mini. lo voy a poner de otro color. Cállate que tuve que ir a limpiar todos mis dulces. RW es justamente lo que les decía para configurarla como Ahí tenía una escritura bolsa así y ahí lo zampé. o Vos me haces andar ahí de cucaracha. No, hombre, que hay que poner. ¿Vos y qué programa tenés de descargar una compu? el RW es donde yo configuro si voy a escribir o voy a leer. En este caso nos interesa estar escribiendo cualquier mensaje. Entonces RW escritura, hay que recordar que para escribir siempre lo voy a mandar al negativo. Este va a estar siempre al negativo. Ahora E, que es enable, el habilitador,
Ese también lo tenemos aquí. Lo vamos a utilizar en el puerto digital 11. Vamos a tratar siempre de mantener esa organización. Entonces voy a mandarlo al puerto 11. Listo. Y como dijimos, de D0, D1, D2, D3, que son los datos, estos primeros 4 los vamos a dejar vacíos. Y vamos a empezar a trabajar a partir del dato 4, dato 5, dato 6, dato 7. Voy a colocar el primero, que es el 4. Este lo voy a colocar a 5, al puerto número 5. Y le voy a cambiar el color para saber que los datos los tengo de un color. El siguiente dato es el 5, va a ir al pin número 4. El dato número 6 va a ir al pin número 3. Y por último, el 7 va a ir al puerto número 2. Y tenemos el backlight, LED ánodo y LED cátodo, como el que tenemos en los LED que hemos estado utilizando hasta el momento. El ánodo es el positivo, voy a utilizar una resistencia y la voy a poner también de 330, como si se tratara de un LED con el que hemos estado trabajando estos días. Lo voy a colocar aquí en el positivo. Y por último el LED cátodo, este va a tierra. Lo voy a poner negro. Y este es el esquema de conexiones que vamos a estar manejando. Una disculpa que mi ratón luego hace lo que quiere. Y voy a simularlo para que veamos la pantalla como es que se ve. Ya está alimentada. Y el potenciómetro. No se alcanza a apreciar del todo bien en la simulación, pero sí que si lo hacen en físico, van a ver cómo cambia el brillo. Yo cuando muevo el potenciómetro aquí, en realidad no se ve cambio alguno. De hecho, aquí abajo sí se ven estos cuadritos, que es donde van a ir los caracteres. Y si lo muevo un poco, desaparecen. No va a pasar así en físico. En físico ya no desaparecen, empieza a ajustar el brillo, que es justamente lo que queremos. Ahora sí vamos a realizar el primer ejercicio. Para ello lo primero que tenemos que hacer arriba es incluir la librería para poder tener acceso a las funciones de la pantalla. Y fue con la instrucción de hace un momento. Include. Ponemos el símbolo de menor que y liquid crystal. Punto H. Y después el símbolo de mayor que. Y con esto lo que estamos haciendo es incluir esa librería que contiene funciones para hacer funcionar la pantalla, para desplegar caracteres y para algunas otras funciones que vamos a ver más adelante. Yo voy a poner como comentario librería para funciones necesarias de la LCD. Después lo que vamos a hacer es crear si te refieres a la IDE de Arduino, sí, justamente vamos a colocar, eh, incluir esa librería Liquid Crystal al principio del programa, igual que aquí. De hecho, no sé si en la simulación no sea del todo necesario poner esto, pero lo estoy poniendo para que lo, para que vean cómo se utiliza en la IDE de Arduino, que al final de cuentas cuando quieran hacerlo en físico, pues es justamente lo que van a tener que hacer.
Una vez agregada la librería, vamos a crear un objeto de tipo liquid crystal y la vamos a llamar LCD. Podemos llamarla de cualquier otra manera, pero lo correcto es colocar LCD porque se trata de una pantalla LCD. Y dentro de los paréntesis, esta es la configuración de los puertos que nosotros estamos utilizando, el RS, el habilitador y los 4 datos. Por eso dije que eran muy importantes. Aquí vamos a poner 12, que es donde tenemos RS. Vamos a poner 11, que es donde tenemos el habilitador. Y después los datos, que es 5, 4, 3 y 2. De esta manera. Y aquí lo que estamos haciendo es configurando los puertos que vamos a usar para la LCD. Y dentro del setup, lo que vamos a hacer es poner este comando de aquí, que es lcd.begin. Y bueno, les decía hace un momento, nosotros podemos crear caracteres. Nosotros podemos con una combinación de unos y ceros, unos son los que queremos encendidos y ceros los que se mantienen apagados, podemos crear caracteres. Nosotros podemos crear, por ejemplo, esta personita o esta carita, porque no podemos agregarla como si fuera un mensaje. Entonces, habrá que crearlo. Lo creamos afuera de las funciones del void y setup. Y va a ser de tipo byte porque lo que vamos a estar manejando son ceros o unos, que son para encender o apagar esos píxeles. Lo voy a poner de tipo byte y le voy a llamar persona. Persona y entre corchetes voy a poner 8. ¿Por qué 8? Porque tenemos 8 filas diferentes. También tenemos 5 columnas, pero esas no las vamos a declarar porque por cada fila yo voy a ingresar esa combinación de unos y ceros que forman esa fila. Entonces nada más ponemos 8. 8 va a ser igual a, abro un corchete y lo cierro. Y dentro, voy a poner otro comentario aquí para que nos sirva de referencia. Ahí está. Y dentro ya ponemos esa combinación de bits que van a formar a la persona. Entonces, vemos que el primero es 0, 1, 1, 1, 0. Entonces es justo lo que hay que hacer. B, 0, 1, 1, 1, 0. Y separado de una coma. El siguiente también es el mismo. Es justamente igual. Entonces lo vamos a poner igual. B, 0, 1, 1, 1 y 0. Perdón, es coma, no punto y coma. El siguiente, vamos a ver, es 0, 0, 1, 0, 0. Entonces lo ponemos B, 0, 0, 1, 0, 0, coma, el siguiente. El siguiente son todos unos. El siguiente son todos unos, B, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el siguiente era igual que el de arriba, B, 0, 0, 1, 0, 0, coma, que es este de aquí. Entonces el siguiente es 0, 1, 0, 1, 0. Lo ponemos también. B, 0, 1, 0, 1, 0. Siguiente es B, 1, 3 ceros, 1, coma, y el último está completamente vacío. Ya está. Entonces ahora sí, en este último corchete voy a poner punto y coma, porque en realidad no estaba haciendo una función, lo que estaba era declarar un vector.
un vector y en cada posición guardar lo que vendría siendo la combinación de unos y ceros que necesito en cada una de las filas. Entonces, como es un vector y le di valor desde este momento, cierro la instrucción con ese punto y coma y he creado esta matriz y le he puesto nombre persona. Ahora en el programa lo primero que lo voy a hacer en el setup porque el setup, como sabemos, es donde configuramos nosotros los puertos y este se va a ejecutar una vez. Entonces yo podría poner este único programa aquí. Esta vez la podría poner en el setup porque se va a realizar una sola vez para desplegarlo aquí en la pantalla porque no ocupo de ninguna otra acción. Solo es una muestra de cómo crear un carácter para ponerlo en la pantalla LCD, pero también podríamos ponerlo en el loop, pero esta vez lo vamos a hacer aquí porque es algo que queremos que se haga una sola vez. Entonces, ahora sí, para empezar a escribir en la pantalla LCD, lo que tenemos que hacer antes de enviar un mensaje, de escribir algún carácter, es justamente darle la ubicación donde voy a empezar a escribir esa serie de caracteres. Y eso lo hago poniendo lcd.set cursor. Y el set cursor lo voy a poner, si quiero empezar a escribir desde arriba al principio, dijimos que aquí arriba la primera columna es 0. Lo que voy a colocar primero son columnas y después filas. Entonces, columnas, coma, filas. Voy a empezar en la primera y voy a empezar en la fila número 0. Arriba también. Entonces 0,0 y ahí pongo el cursor justo aquí en la esquina superior. Y luego de ello ya puedo escribir un mensaje. Pero esta vez no va a ser escribir un mensaje. Nosotros lo que vamos a hacer es poner precisamente un carácter. Y entonces lo que vamos a hacer es crear ese carácter que no lo hemos creado. Creé la matriz, pero aún no le he dicho a la LCD que lo que va a hacer es crear justamente ese carácter. Entonces para ello escribo lcd.create char y esta instrucción crea un carácter y adentro de los paréntesis tengo que poner qué carácter. El carácter va a ser byte, que es lo que nosotros creamos ahorita con persona. Y le vamos a poner, es el primer carácter que nosotros creamos. Dentro del byte vamos a poner otros paréntesis. Entonces va a ser el 0. Ese es el nombre que va a tener en la LCD, 0. Coma, y le voy a decir que conjunto de unos y ceros va a crear, que es justamente lo que nosotros hicimos con persona. Nosotros creamos esa combinación de unos y ceros que formaban a la figura que parece una persona. Entonces ponemos persona ahí adentro. Y con esta función pues ya creamos un carácter que habíamos nosotros hecho en una matriz. Y ahora sí, en LCD, después de fijar el cursor justo aquí al principio, lo que voy a hacer es de nuevo LCD, punto, ahora print. Ya voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir el carácter que acabo de crear. Aquí, perdónenme, print es para escribir mensajes. Aquí lo que voy a poner es punto write. Punto write, y dentro del write lo que tengo que poner ahora sí es
el byte que acabo de crear justo aquí arriba. En create character, el byte 0. Ya está. Entonces, denme un momento en lo que piensa mi computadora. A ver. Ah, sí. Aquí en Begin se introduce el tamaño que tenemos en nuestra pantalla. Ese fue justamente mi error. Olvidé poner que es... Esperen un momento que hasta que no se quite esto no puedo cambiar el código. Aquí dentro de Begin lo dejé vacío por error. Aquí dentro debo de poner el tamaño de mi pantalla. Mi pantalla es de 16 columnas y de 2 filas. Está todo guardado. Otra vez. Sí, aquí en lcd.begin no inicialicé el tamaño de mi pantalla. Entonces, aun cuando mi pantalla es de 16:2, el programa no sabe si se trata de una pantalla de 16:2 porque las hay de otros tamaños. Entonces, otra vez, columnas 16, 2 filas. No tendría que haber problema. Y si lo hay, ahorita diagnosticamos a qué se debe. LCD create character. Es un error aquí en la función. Permítanme create character. Sí, está correcto. Sí. A ver, tengo byte de tipo persona, tamaño 8. Y agregué esas instrucciones, igualé, cerré. Include liquid crystal.h, eso está bien. Y setup lcd create character byte y character, ok, sí. A ver, discúlpenme. En create character solo tengo que poner el nombre del carácter y persona, que es la matriz que yo creé. Aquí esta función nada más tiene que recibir 2 parámetros. El nombre que le vamos a dar en la LCD, el nombre que va a guardar la memoria, y el que nosotros dimos esas instrucciones del carácter de la persona. Ahora sí, me parece que ya no tendría que ver. Otro error y ya está. Entonces, dibujamos una persona y la estamos imprimiendo en el 0,0, que es el primer cuadrito. Yo podría ajustar aquí el brillo, pero si se dan cuenta, tantito que yo mueva, desaparece. Eso no va a ocurrir en, en físico. Ahí sí que van a poder ajustar el brillo de la pantalla. Entonces, bueno, nosotros con esto de aquí podemos crear cualquier otro carácter. Por tiempo me gustaría crear otro. Por tiempo ya no puedo, pero voy a mostrarles esto de aquí. Aquí creé un carácter byte también que se llama numPy, número pi, y también de 8. Entonces yo en una libreta dibujé 5 por 8 cuadritos y dibujé un pi. Y entonces solo empecé a llenar la secuencia de ceros o de unos que forma ese pi.
Voy a encenderlo. Ahorita no vamos a hacerle caso al resto de mensajes. Eso es lo que viene a continuación, cómo agregar un mensaje. Pero sí lo que quería que vieran es que aquí creo un carácter que le llame número pi. Entonces, podemos crear, mientras esté dentro de esos 5 por 8 píxeles, nosotros podemos crear la forma que queramos y ponemos, como en las instrucciones de su momento, el conjunto de ceros y de unos para, para crear nuestros propios caracteres. Voy a borrar esto. No, lo voy a poner como comentario. Voy a ponerlo como comentario. Y aquí también. Lo único que sí voy a dejar es justamente este, lcd.begin16.2, porque aquí estamos diciendo que inicie un LCD que va a tener 16 columnas y 2 filas. Y ahora sí vamos a trabajar en el loop. Y de igual manera, vamos a poner lcd.setCursor. Vamos a fijar el cursor en donde lo queremos fijar. Al principio arriba, otra vez 0, columna 0, fila 0. Ya tenemos el cursor ahí. ¿Qué vamos a hacer? Escribir un mensaje. LCD, ahora sí es punto print, entre paréntesis y entre comillas para indicar que lo que vamos a escribir dentro de esas comillas es un mensaje. Yo voy a poner el mensaje, mi nombre es. Y abajo voy a poner de nuevo lcd.print. No, disculpen. Set cursor. Voy a fijar el cursor ahora en la fila de abajo. Igual columna 0 desde el principio, pero ya va a ser en la siguiente fila. Entonces va a ser la fila número 1. Columna 0, fila 1. Y de nuevo lcd.print y el mensaje que yo quiero poner. Entonces voy a poner mi nombre, Jonathan Alian. Y voy a probar. Espera un momento, por una extraña razón. Mi computadora ha estado más lenta. Y aquí está. Lo que hacemos con estos comandos de setCursor y print, o hace un rato era write, esto es para un carácter que nosotros no vamos a escribir un mensaje, sino vamos a escribir un conjunto de puntos en un carácter para formar algo. Pero print sí es escribir un mensaje, es un conjunto de caracteres. Entonces lo que hago es fijar el cursor en donde quiero empezar a poner el mensaje, pongo un mensaje, mi nombre es, y ahora no lo va a escribir abajo hasta que yo fije el cursor justo ahí donde quiero empezar, y ahora sí mi nombre. Entonces así es como nosotros primero decimos dónde empezar y después qué escribir. Vamos a poner otro ejemplo. Ya no voy a escribir mi nombre, sino voy a escribir, sí, han transcurrido 2 puntos y cierro las comillas. Esto voy a imprimir en 0,0 aquí. Voy a escribirlo entonces en la fila 1. Han transcurrido y de nuevo lcd.setCursor y le digo columna 0, pero fila 1, o sea, abajo. Entonces abajo voy a escribir un mensaje, lcd.print de nuevo, pero ya no voy a escribir yo un mensaje que escriba. Si recuerdan la función milis, a diferencia de delay que congela el programa por el tiempo que nosotros pongamos dentro de esa función, la función milis no congela el programa, la función milis nos entrega, nos devuelve
el número de milisegundos que han transcurrido desde que nosotros encendimos la placa Arduino. Voy a utilizar esa función milis y dos paréntesis. Entonces, si yo ahorita pruebo el programa, lo que me va a estar dando es los milisegundos que... Sí, justamente la creación del carácter es solo para caracteres especiales. Imaginemos que no lo tenemos dentro del código ASCII de los que nos permite que pongamos, que en su mayoría son letras, números y algunos signos de admiración, de interrogación. Creo que el signo de admiración que abre no está, sí el que cierra. Entonces no tenemos todos. Y el anterior programa era justo para eso, para crear un carácter especial. Nosotros introducimos punto por punto cómo queremos dibujar el carácter y ya lo podemos utilizar, ya lo podemos imprimir. Entonces estábamos en que voy a imprimir milis. Si yo ahorita corriera el programa, no lo voy a hacer porque es una página web y a veces cuando ponemos algunas instrucciones muy de estar imprimiendo cada milisegundo, 1, 2, 3, 4, tan rápido, se empieza a trabar. Pero si yo imprimiera ahorita milis, lo que me va a estar dando es los milisegundos que transcurren. Entonces, en un segundo escribiría 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 1000. Como quiero imprimir los segundos que han pasado, a esos milis, un segundo tiene 1000 milisegundos. Entonces, en el primer segundo me va a poner 1000. ¿Qué tengo que hacer? Dividir entre 1000. Entonces, 1000 entre 1000, 1, pasa un segundo. Cuando pasen 2 segundos, vamos a tener 2000 milisegundos. Entre 1000, 2. Entonces va a estar imprimiendo los segundos. Sin embargo, si yo ahorita lo pruebo, solo dice han transcurrido 0, 1, 2, 3, pero no me dice que han transcurrido. Voy a poner lsd.print, ya no voy a ubicar el cursor. El cursor está ubicado aquí y el primer espacio lo va a designar para esto. Y si yo coloco un mensaje cualquiera, lo va a imprimir seguido del mensaje que ya escribí yo aquí, porque no estoy fijando el cursor en ningún otro lado. Entonces, si yo no fijo el cursor en otro lado y escribo un mensaje y vuelvo a escribir otro, se va a escribir seguido del anterior. Entonces voy a poner segundos para que vean. Ahora sí, que la palabra segundos me la escribe después del número. Ahora no me gustó eso, que estuviera pegado al número. Voy a darle un espacio aquí adentro. Y ahora sí, han transcurrido 0, 1, 2, 3 segundos, va a contar. Si recuerdan, hasta 9 horas dijimos que la función milis funcionaba, aproximadamente 9 horas. Entonces vamos a contar probablemente 9 horas en segundos, obviamente. Y después de ello, pues ya se va a reiniciar. Ahora, aquí no lo tenemos. Aquí no tenemos un botón de reset. Pero ustedes en su placa Arduino, si es que la tienen, tienen un botón de reset. Si prueban este programa, ya vamos en el segundo 18, 19 y oprimen el reset, el conteo empieza de nuevo. Porque es como apagar y encender la placa Arduino y entonces la función milis vuelve a contar desde el momento en que se enciende la placa Arduino. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos no imprimir segundos. Podríamos imprimir entonces, en lugar de aquí de poner milis, podríamos imprimir una variable. Una variable, por ejemplo, temperatura. Si nuestro programa lo que hace es sacar la temperatura. Pongo yo la variable temperatura aquí adentro. Ahorita no existe, pero nada más es demostrativo. Puedo poner yo aquí temperatura y entonces voy a estar imprimiendo temperatura. Por último, voy a mostrar este comando lcd, esta función, punto display, así vacío. Y esta función lo que hace, pues básicamente es decir que la placa funcione como debe de ser. Ya no voy a imprimir esto, nada más voy a imprimir
este mensaje han transcurrido. Lo voy a cambiar porque voy a utilizar voy a desplegar un mensaje de alarma. Les voy a poner alerta y el signo de admiración. Voy a imprimir alerta. Entonces con esta función LSDDisplay estoy diciendo que funcione la pantalla como funciona normalmente. Pero le voy a dar un delay de 500 milisegundos, o sea, medio segundo. Y después voy a poner una función inversa, no display. Esta función no display lo que dice es que cuando yo la ponga, o por el tiempo que yo la ponga, el display no va a funcionar. Entonces lo que vamos a ver nosotros es como si se apagara completamente. Y como estamos dentro del loop, se va a estar ciclando el código una y otra vez, una y otra vez. Va a imprimir entonces el mensaje de alerta, lo va a mostrar porque la pantalla está habilitada medio segundo y está deshabilitada medio segundo. Entonces, esto es lo que vemos nosotros. Un mensaje de alerta. No lo podríamos utilizar en un programa como el de hace un rato, porque el de hace un rato está contando el tiempo. Y aquí yo con delay congelo el programa. Entonces la medición de tiempo ya no va a ser exacta. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y ahora sí, ya. Por último, a la pantalla, me he extendido mucho, me disculpa. Por último, sabemos que tenemos 16 columnas aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo mi nombre es Jonathan Aliam? Estas son más de 16 caracteres. Entonces, no voy a poder verlo en la pantalla. Solo llego hasta 16. Entonces me corta ese mensaje. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar todo ese mensaje y no necesariamente abajo? Yo voy a poner esta función que es, perdón, ahora sí, que es lcd.scroll display left. ¿Por qué left? Porque quiero que mi mensaje se vaya recorriendo a la izquierda. Si ustedes dicen probablemente a la derecha, nosotros escribimos a la derecha, imagínense que tengo un mensaje, mi nombre. Lo primero que va a aparecer, como se va a mover hacia la derecha, son las últimas letras de mi nombre. Si el mensaje es muy largo, va a ser muy difícil de leer el mensaje de al final hasta el principio. Entonces lo que hacemos es desplazar el mensaje hacia la izquierda para que de esta manera empecemos leyendo del principio y se vaya moviendo el mensaje. Ahora, le voy a dar un tiempo. Delay. Quiero que cada, por ejemplo, 700 milisegundos, un segundo se me hace mucho tiempo, cada 17 milisegundos empiece a desplazar uno a la izquierda, porque esta función solo desplaza uno. Yo le doy una pausa de 700 milisegundos y el loop lo que hace es repetir el código. Entonces lo desplaza otro hacia la izquierda. Se espera 700 milisegundos y a la siguiente vuelta del loop lo desplaza otro lugar hacia la izquierda y así se va desplazando cada 700 milisegundos. Si yo empiezo con el mensaje desde el principio, cuando la pantalla muestre el mensaje, lo va a mostrar hasta el principio y en 700 milisegundos se va a desplazar. Entonces, habría que ser muy rápido para alcanzar a leer esas primeras letras que probablemente se nos van a perder de vista porque va a ser muy rápido. Entonces, yo no voy a empezar a escribir desde la columna 0. Yo voy a empezar a escribir más adelante para que me dé tiempo de leer esas primeras letras o esas primeras palabras o la primera palabra de mi mensaje. Entonces ya no lo voy a poner en la columna 0, lo voy a poner en una que ustedes gusten. 5, podría ser 2, podría ser lo que quieran. Ahorita vamos a ver cómo funciona. El mensaje va a empezar a partir desde la columna 5 de la fila 0 y va a decir mi nombre es Jonathan Alian. Sin embargo, como vimos, no alcanzaba. El scroll lo está desplazando, el scroll display left lo está desplazando hacia la izquierda un espacio.
se espera 700 milisegundos, a la siguiente vuelta lo vuelve a desplazar otro espacio y lo vuelve a desplazar y lo vuelve a desplazar. Si yo lo colocara esto en el setup, esta función lo único que hace es movérmelo uno hacia la izquierda y ya, no continúa con el mensaje. Pero por eso estamos trabajando en el loop, para que se esté desplazando uno hacia la izquierda cada 700 milisegundos. Pero obviamente no tenemos ilimitado, tenemos nada más hasta 40 eh, caracteres de espacio. Entonces hay que cuidar que el mensaje no sea muy largo. Si el mensaje supera de los 40, los va a empezar a escribir abajo y obviamente eso no va a ser de mucha ayuda. Entonces hay que procurar que tenga de tamaño menos de 40, considerando los que yo le voy a dar de espacio también, porque ahí no va a escribir nada al principio. Pero bueno, estas son las funciones ah, básicas buenas tardes, William, de cómo utilizar de manera básica la pantalla LCD. Y pues lo que vimos es cómo crear un carácter, cómo imprimir un mensaje, una variable que puede ser tiempo, puede ser temperatura, algo que esté cambiando constantemente. También cómo hacer alarmas de alerta y cómo desplazar nuestros mensajes si son más grandes de 16. Entonces yo voy a dejar de compartir en este momento. Todo está grabado, no se preocupen. Lo pueden revisar. Igual yo, como lo he estado haciendo constantemente, en estos días voy a estar subiendo videos para que tengan mejor la explicación. Probablemente en el video les suba algunos otros ejemplos de mensajes o de cómo combinarlo con los programas que hemos estado haciendo anteriormente. Me parece que habían preguntas. Ah, perfecto. Yo lo reviso ahorita. Mientras lo reviso, los dejo con mi compañero Alan. Le he quitado mucho tiempo, pero los dejo con mi compañero Alan, que les va a mostrar el speaker. Bueno, voy a explicarles un poco sobre el buzzer o speaker también llamado. Y no es un elemento complicado de usar, así que tampoco será muy difícil de llevar. Tenemos el buzzer activo. La matrícula sería la KY-012. Lo que sería el buzzer activo es o bueno, también llamado zumbador. Es un dispositivo que genera sonido en frecuencias determinadas. Esto también, al tener un oscilador incorporado, evita que se puedan configurar las frecuencias que emite. Esto puede ser un pro o un contra, dependiendo de para qué se ocupe el elemento. Es un pro en el sentido de que es mucho más sencillo de utilizar que el buzzer pasivo, porque solamente es mandar una señal y el elemento va a ser activo. De la misma forma que un LED interactúa de la misma forma. Al entrar una señal, activa el oscilador y genera la frecuencia deseada, y al retirarla, la desactiva completamente. No hay ninguna variación y es un elemento fácil de utilizar. El buzzer pasivo tiene una diferencia, y es que no posee un oscilador. El oscilador lo que hace es establecer ya una frecuencia eh, preestablecida, claro, y esta misma frecuencia lo que hace es un tono en específico. Al no tenerlo, el pasivo nos genera más posibilidades, ya que podemos generar los tonos que deseemos con el mismo elemento. Ahora, como se puede ver, tienen muchas similitudes los elementos. De hecho, son prácticamente el mismo, exceptuando por el oscilador. Y la forma en la que se pueden diferenciar, el activo tiene esta calcomanía o sticker blanco
y el pasivo no tiene ninguno. Y referente a las conexiones, tenemos S, que sería la entrada para controlar el funcionamiento, y el guión o el negativo, que sería la tierra. El pin central es de referencia y realmente no se suele usar, pero en algunos elementos o algunos modelos fabricados pueden estar invertidos. Puede estar la S de señal a la derecha o la tierra a la izquierda. Ahora, vamos a hablar sobre su relación con la música, ya que, por si no lo sabrían, la música está generada por frecuencias. Aquí tenemos un piano y de los pianos, bueno, en este ejemplo estoy utilizando, cada tecla tiene una frecuencia y cada tecla, por ejemplo, A0 tiene una frecuencia de 27.5. Al momento de ejecutar la tecla, genera una vibración en una frecuencia determinada, lo que le da ese sonido característico. Y de la misma forma para todas las demás teclas. Aquí tenemos A0, P0 y sucesivamente. Y arriba tenemos lo que vendrían siendo las teclas negras, la que son, me parece, las teclas graves. El motivo de cómo funcionan no es realmente relevante para nosotros, ya que esto es un tema más centrado a la música y nosotros estamos en cuanto a funcionamiento del Arduino. Pero es importante que sepan que cada tecla en los instrumentos generan frecuencias determinadas para los sonidos particulares. Y en cuanto a las notas, esta va a ser la sintaxis que utilizaremos. Estaremos declarando un elemento entero que sería la nota. Y aquí tenemos de ejemplo C1. C1 lo podemos buscar de las primeras tres y tenemos un 32.703 de frecuencia. Al ser un entero, estamos redondeando el elemento a 33. Lo correcto sería utilizar un elemento float que permite utilizar valores decimales. Pero como no necesitamos tanta precisión en cuanto a las frecuencias que utilizaremos para el ejercicio, podemos redondearlo y no hay ningún problema. Para el siguiente caso, int nota CS1, el S se refiere a las teclas negras. En este caso tenemos que la parte superior, el C1 con el gato llamado, coloquialmente aquí en México, es de 34.648 y aquí lo estamos redondeando 35. Esto es para que tengan una referente a cómo vamos a utilizar las notas en la sintaxis. También les estaremos compartiendo después de la sesión un archivo con la mayoría de las notas ya utilizando la sintaxis, por si cualquiera de ustedes desea inyectar una secuencia particular que deseen, o si realmente les interesa, pueden realizar un fragmento de una canción. Y el ejercicio de la melodía que vamos a utilizar va a ser que un botón, al momento de presionarlo, estaremos generando una melodía, incluso después de haber quitado el botón, dejar de estar activo. Ahora esta vendría siendo el PDF que les compartiremos al término de la clase, con lo que vendría siendo la sintaxis de las frecuencias utilizadas para las piezas. No son todas, obviamente, pero es por si ustedes desean utilizarlo. Aquí yo tengo el ejercicio ya hecho, pero vamos a hacerlo desde cero, creando un circuito igual desde cero. Y aquí en componentes tenemos una alternativa. Podemos entrar en la sección de Arduino y nos pone interacciones o, bueno, circuitos de un Arduino ya preestablecidos, sin líneas de código. Esto es por si desean
por ejemplo, voy a agarrar y arrastrarlo, y ahorrarse tiempo en lo que vendría siendo algunos cableados básicos como la tierra o las fuentes. Es solamente una opción, pero yo lo voy a hacer igualmente desde cero. Entonces, buscamos el elemento de Arduino y una protoboard de pruebas pequeño. Ahora vamos a energizar las secciones de positivo y negativo. Vamos a utilizar el rojo porque es el elemento común que se utiliza para, bueno, el color común que se utiliza para hacer referente a las fuentes. Y de la misma forma utilizaremos el negro para la tierra. Ahora, en la parte de lo que sería la salida, vamos a utilizar el piezo, que es el buzzer. Este en particular es un buzzer o un speaker pasivo, por lo que podemos modificar las frecuencias que emite. Así que en el ejercicio que vamos a mostrar va a ser una melodía corta para que ustedes la puedan escuchar. También estaremos utilizando un pulsador y una resistencia. En este caso, vamos a conectar el positivo. Aquí vamos a cambiarle un color a un color diferente. Voy a utilizar el naranja en este caso. Y el negativo es el que va a tierra siempre. Y ahora vamos a conectar los tierra y utilizaremos las entradas. Yo utilizaré entrada para el botón, el pin 9. Pueden utilizar cualquiera otro que deseen. Y para el speaker utilizaré la 5. En este caso, el speaker, estoy utilizando una salida PWM, que sería la salida 5, pero no es completamente necesario. Y esto se debe principalmente a la sintaxis o, bueno, sí, el propio código que utilizamos en el programa. Y vamos a utilizar un color turquesa para que se diferencie un poco. Ahora en el código vamos a borrar. Bueno, esto nos puede servir y esto lo eliminamos. Vamos a empezar declarando las notas que vamos a utilizar. Esto, como ya habíamos visto, será dependiendo a la canción que vayamos, o bueno, melodía que estemos interesados en utilizar. En nuestra parte ya tenemos una melodía preestablecida y si ustedes quieren o diseñar su propia melodía o ya usar una previa, es importante o buscarla en internet o que sepan cuáles son las teclas o frecuencias que se utilizan, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces vamos a declararla como int nota -C4. Y a esta variable le vamos a dar el valor de 262,
que vendría siendo la frecuencia de la tecla C4 en el piano, ya antes mencionado. Lo mismo va a pasar para las demás. C3. Y estaremos utilizando 196. Declaramos la siguiente. A3. El 220. Nota. El B3. Y tiene una frecuencia de 247. Por último, estaremos declarando lo que vendría siendo el buzzer, que sería el pin 5, y la entrada para el botón, que sería en este caso la 9. Una vez declarado lo que serían nuestras variables de las notas respecto a sus frecuencias, vamos a realizar un vector para la secuencia o el orden de las notas mismas. Ahora, vamos a declararlo como int y lo llamaremos música, en este caso. Y abrimos los corchetes. En este caso podemos establecer el número de parámetros que vamos a utilizar, o podemos dejarlo vacío y declararlos de manera siguiente. Yo voy a hacer eso y vamos a empezar. El orden de del tono que vamos a realizar va a ser el siguiente. La nota 4, bueno, nota C4, la nota G3, la nota G3 de nuevo, la nota A3, la nota G3. Voy a dar un enter para que todo el código se pueda ver dentro del el margen que tenemos en el simulador. Ponemos 0, que en este caso va a ser lo mismo que si tuviéramos una variable como una nota de variable frecuencia 0, que es lo mismo que sería un silencio en la parte musical. La nota B3 y por último la nota C4. Lo único, Alan, es que la nota la declaraste como C3. Entonces, podemos cambiar en donde la declaraste y ponerle G3 o utilizar en esa parte del código que estás haciendo, C3. ¿En cuál nota? Arriba en donde las inicializaste, ¿Sí? es nota C3, no hay G3. Justamente preguntan en el grupo si es Oh, C3 o G3. disculpa. No, a ver, la C4 es la primera. ¿Te refieres a esta? Sí, justamente ahí donde las declaraste, nunca pusiste G3, pusiste C3. Ah, ok. Nada más es eso. Sí, sí. Mm. Un error. Y ahora, para continuar, vamos a realizar otro vector que va a ser tiempo. Este vector es referente igual a la música en cuanto a la duración que tienen las notas musicales. Si mal no recuerdo, las notas se dividen en cuartos y octavos,
Entonces, ese tiempo de que duran las notas es el que estamos declarando aquí. Y de la misma forma, la primera va a ser para la nota C4 y sucesivamente. Entonces es el 4, el 8, el 8, el 4, el 4. Y ya tendríamos nuestro vector de tiempo para nuestras notas musicales. Ahora vamos a utilizar los pines. Cambiaremos la parte de referencia para que en este caso utilicemos el buzzer como output, que es el que va a recibir la señal. Y vamos a declarar el del botón, que en este caso va a ser el input. Y ahora por parte del código en el loop, como queremos que nuestra melodía suene cada vez que presionamos el botón, habrá que hacer un ciclo que esté comparando todo el tiempo el estado del botón, lo que vendría siendo la entrada 9. Así que vamos a utilizar un if. Y utilizaremos el digital read. Y vamos a estar leyendo el botón. Y lo que queremos ver es que cuando esté abajo, cuando el botón esté presionado, se realice una serie de instrucciones que serían nuestra melodía en este caso. Aquí es cuando utilizaremos el ciclo for. ¿Por qué? Porque vamos a ejecutar una serie de instrucciones referentes a los vectores y vamos a utilizar los diferentes valores de los vectores para establecerlos en alto o bajo, para en este caso el buzzer o el speaker. Entonces, para el ciclo for vamos a declarar una variable cualquiera, x por ejemplo, y la inicializamos en 0 para que empiece a contar desde 0. Y vamos a utilizar que x va a contar hasta que sea menor a 8 por el número de elementos que tenemos en los vectores, en ambos. Y tenemos el x más que va a hacer que cada vez que se cumpla el ciclo for aumente un elemento y vuelva a ejecutarse. Ahora vamos a establecer una variable diferente, lo que vendría siendo la ejecución. Me parece que es... No. Vamos a modificar la duración. En este caso, vamos a declararlo. Y esto se hace porque nuestro vector tiene valores de 4 y 8. Pero lo que vamos a hacer es hacerlos referente, o lo que es lo mismo, escalarlos en cuestión de los milis, lo que vendría siendo en segundos como tal, del propio programa. Para eso vamos a utilizar 1000 entre, que sería tiempo. Y tiempo va a seleccionar en este vector
el elemento X, que es el que está en el ciclo for. Así, cada vez que suceda el ciclo for, se va a hacer esta conversión de esta variable que estamos declarando en el void loop y la va a dividir para tener una duración en específico para la nota que estamos deseando hacer. Una vez ya declarado ese tiempo de duración, vamos a utilizar la función tone. Tone es una función que recibe 3 parámetros. Recibe la salida, que sería el buzzer, y recibe los parámetros de la frecuencia y el tiempo, para que pueda variarlo dependiendo de estos mismos. Entonces vamos a establecer los valores de los mismos vectores. Sería música. De igual manera el elemento X, para que al inicializar en 0, empecemos con el primero, que estaría en posición 0, que es la nota C4. Y de la misma forma, utilizamos duración. Disculpa, utilizamos duración. Para la conversión ya está preestablecida, entonces utilizamos ese elemento. Después de eso, vamos a hacer una pausa. Este elemento es referente a la propia música, y es que las propias notas tienen tiempos de espera en una entre la otra. Esto es más referente a la música y no lo vamos a explicar tanto, porque no es nuestra área. Pero para el mismo elemento, lo que hacemos es tiempo. Y, no, disculpen. Pues es duración. Y este lo multiplicamos por el 1.30, que es el que va a añadir un 30% de la espera. O bueno, del tiempo. Y una vez ocurrido este tiempo de espera, vamos a utilizar el delay para detener el propio programa y así realizar esa espera en el porcentaje de 30 agregado. Por último, utilizamos la función noTune, que lo que va a hacer es mantener en un estado bajo la salida que ya habíamos establecido. En este caso, la salida va a ser la del buzzer que habíamos declarado. Y al ejecutar el programa, me falta compartir el audio. Aquí una recomendación, bajar un poco el audio, porque las frecuencias que genera son un poco altas. Entonces, vamos a inicializar y aquí podemos ver que al momento de presionarlo y yo haber retirado el mouse sobre el botón, la melodía sigue ejecutándose después de haber recibido el estado de bajo. Y esa es la manera en la que funciona el buzzer pasivo. Para el buzzer activo, no lo tenemos aquí en el elemento, pero funcionaría de la misma forma que un LED. La salida a tierra igual sería por el cátodo, y la salida del digital, del pin que tenemos que utilizar de referencia para activarlo, estaría por el lado, en referente al propio buzzer. La configuración para armarlos es la misma.
Pero en este caso, en lugar de utilizar las funciones no-tune para desenergizar y tune para energizar con una frecuencia establecida, lo que haríamos, voy a ponerlo como comentario, sería utilizar el digital write. Y sería la salida buzzer. Para activarlo en high y para desactivarlo sería en low. Como es un elemento predefinido, no hay que hacer ninguna configuración externa y solamente sería para mantenerlo activo, sería activarlo de esta forma y utilizar un delay para el tiempo que se quiera utilizar. Y para desactivarlo sería de la misma manera, utilizar el digital write en el caso low. Y eso sería por parte del buzzer. No sé si mi compañero tenga algo que decir o cualquiera de ustedes que no haya quedado algo claro. Aquí la única diferencia que tenemos con los buzzer, el activo y el pasivo, el ejemplo que vimos ahorita es con un buzzer pasivo. Con ese tenemos la capacidad de generar notas, diferentes notas. Entonces, esto nos brinda la posibilidad de hacer una melodía como la que mi compañero mostró. El buzzer activo, ese no tiene la capacidad de generar notas. Entonces, nada más estaríamos enviando un sonido. Por eso es que utilizamos la función digital write, escribimos, el buzzer es la salida, el puerto que nosotros estamos utilizando como salida, y alto o bajo. Decía mi compañero, funciona como un LED, y es que nosotros hacemos lo mismo que hacíamos con el LED, escribimos, mandamos una señal a través de ese puerto, ya sea alto o bajo. Es lo único que podemos hacer con un buzzer activo, a diferencia del pasivo en donde ya podemos crear melodías. Y pues ya como último anuncio o parte de la clase, eh, se envió el video donde explicaba la práctica del día de ayer. La propuesta que tenemos es ahora utilizar una pantalla LCD para mostrar la información. Si ustedes están utilizando una fotorresistencia, un sensor termómetro de temperatura, perdón, o el de gas, que muestran en la pantalla la información, la temperatura o la velocidad del motor, lo que guste. Entonces nada más es combinar la práctica anterior, ya está el video en el grupo, pueden entrar a verlo y a realizarlo al mismo tiempo. Lo único que estaríamos haciendo es agregar una pantalla y mostramos la información. Igual yo realizo la solución de la práctica y se las hago llegar al grupo junto con otros ejemplos de cómo utilizar la pantalla, probablemente hacer otros caracteres y demás. Y bueno, ya mañana sería la última sesión de las 5 programadas. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, siéntanse en confianza de hacerlo, nosotros los escuchamos. Y ya si no, pues solo queda pues ya descansar. Y también están los ejercicios propuestos, los dije al principio de la clase, quienes no hayan estado pueden ver el video de la clase. También está la presentación en el grupo y bueno, si quieren realizar alguno de ellos, mandarlo al grupo y demás, nosotros estamos para escucharlos y para ver lo que sea que quieran compartirnos. Pregunta José Ramírez, ¿tenemos que realizar uno con LCD? Sí, justamente al principio les comentábamos que el objetivo del taller era ir haciendo un proyecto final pequeño. Entonces lo que estamos haciendo es ir parte por parte.
ya vimos cómo utilizar las salidas digitales, las entradas, salidas analógicas. Los videos están en el grupo y ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo con la pantalla LCD y también les vamos a subir un video con un ejemplo de cómo utilizar también el buzzer. Vamos a tratar de simularlo como si fuera un buzzer activo para que nada más envíe esa, el tono de alerta. Entonces lo que estamos haciendo es como una alarma sonora puede ser de temperatura, puede ser de gas, puede ser de lo que sea que vayamos a utilizar para medir, pero sí representar algún mensaje en la pantalla como eh, la temperatura, el gas o el nivel de gas es muy alto y un buzzer para alertar a las personas de una situación o del cambio en el ambiente. Entonces sí, hay que utilizar la pantalla LCD con lo que hemos trabajado anteriormente, es decir, juntando lo que vamos haciendo sesión por sesión. Sí, sí, estamos utilizando algunas cosas bueno, de dos libros diferentes y de información en internet. Se los voy a hacer llegar. Tengo este libro. No sé si se ve, permítanme un momento que vea. Este libro, Arduino, guía práctica, es de Alfa Omega. Y también tengo otro libro, está en inglés, se los puedo pasar también igual que y vienen ejemplos de prácticas. Entonces yo lo que hago es seguir las prácticas y tratar de cambiarle para utilizar los elementos que por PDF. No sé si los libros que manejo estén por PDF. Puedo buscar, puedes también acceder al buscador y poner libros de que traten de Arduino en PDF. La verdad es que no tengo conocimiento, no tengo uno. Yo en PDF los que tengo los tengo en físico. Y sí que traté de buscar este que les mostré en PDF, pero no está, hay que comprarlo. Entonces voy a tratar de encontrar algún libro con muchas de las cosas que hemos utilizado en el taller en PDF y si lo tengo se los envío por el grupo con mucho gusto. Y bueno, pues tengan un bonito fin de día y mañana nos vemos en la última sesión de taller. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Hasta mañana. Ya pueden parar la grabación.